y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendigo al Señor con todo mi corazón por esta oportunidad que me da de comunicarme contigo a través de este medio, orando a Dios en mi corazón que si Él ha hecho posible que tú estés conectado con nosotros, que a través de la palabra que Dios va a exponer a continuación, la luz del trono de Dios y de su rostro ilumine el sendero de tu vida, de tu existencia, que el Dios bueno y generoso no solamente te bendiga con la edificación, sino que a través de la palabra te inyecte ánimo, fuerza, y tú puedas crecer en aquel que es la cabeza, esto es Cristo el Señor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la poderosa palabra del Señor. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, vamos a la porción bíblica. Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El 5:20, Mateo 5:20 dice: pero qué os digo, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu. Hay 4 pasajes que relacionan la justicia con el reino del Señor. Y estoy orando al Señor con todo mi corazón mientras expongo la palabra. Si ustedes tienen muchos años en la iglesia y han entendido cómo Dios nos habla desde hace más de 30 años, van a saber que Dios nos habla por revelación. Nosotros no conocimos la vida del reino porque leímos libros. Ni siquiera, como decía Pablo, no lo aprendimos de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Hay miles y miles de siervos de Dios que conocen la revelación de la vida del reino. No sé cómo llegó a ellos, pero a nosotros nos llegó por la misericordia de la revelación. No tuvimos maestros que nos enseñaron. Dios no lo quiso de esa manera. Quiso revelarnos su vida directamente. Naturalmente, en un proceso, en el caso de su servidor, desde la niñez el Señor me derramó su temor en mi corazón, hizo que le conociese a los 16 años y me puso en una denominación, Él sabe por qué, donde el énfasis era la ley y no la gracia. Luego allí me revela su gracia y yo era, diríamos, un tuerto en medio de los ciegos. El temor de Dios estaba allí. Y yo bendigo a Dios, no me estoy comparando con mis hermanos y me creo mejor que ellos, pero estoy enfatizando la misericordia de Dios conmigo. En aquel lugar, por ejemplo, no se conoce lo que es adoración.
Se canta mucho con el himnario. Yo recuerdo que cuando se cantaba una canción decía, vamos a cantar la primera y la última estrofa, para cortar el himno rapidito. Y mientras cantaban, hablaban así todo el mundo y charlaban. Era muy escaso, era muy raro ver una persona cerrar los ojos en la adoración. Subíamos en la llamada doxología y, como dijo un hermano una vez, el único pastor que yo veo que cierra los ojos en la doxología es usted. Y yo no lo aprendí allí, porque en realidad allí eso no era una costumbre, simplemente el temor a Dios. El temor a Dios estaba ahí desde la niñez. Mi esposa nació en esa denominación y dice, ahora es que yo le he sentido esas canciones, yo las cantaba, yo no entendía. En cambio, yo duraba 1 hora cantando cada día. Ella me encontraba llorando en mi devoción con los signos. Y le voy a decir, yo veo más en los signos que muchos de ahora. O sea, porque yo le vi el sabor, yo le vi algo. Porque en realidad Dios tuvo misericordia de mí, mis amados. Tuvo misericordia. Esa búsqueda, ese temor, ese deseo de querer más de Dios. Yo decía en aquellos días, yo no quiero ser un ministro apagafuego, decía yo. Esa expresión, los que son los primeros aquí saben que usa esa expresión. No quiero perder mi tiempo apagando fuego. Allá que, como dijo una hermana, allá, dejé de ir a la iglesia porque alguien me sacó la lengua. Ahí iba yo con la manguera a apagar el fuego. 2 esposos peleando allí porque la esposa no le cocina, ahí voy yo a apagar el fuego. No, yo le dije al Señor, no, si yo voy a dejar de ser médico, que es mi sueño, para ser ministro, quiero hacerlo bien. Y así le dije a los 16 años, sin tener visión, porque yo estaba entre ciegos, y yo era un ciego también. Y yo ahora sé que fue el Espíritu Santo que habló por mí, porque a los 16 años, cuando Dios me llamó a dejar la universidad, que ya estaba en la puerta de la universidad, para ser un ministro, le dije, o me tomas o me dejas. Si voy a dejar lo mío para hacer lo tuyo, lo voy a hacer bien o no lo hago. No quiero perder mi vida. Por eso cuando el sistema quería controlar mi ministerio, yo dije, no, a mi ministerio yo se lo entrego a Dios. Yo me entregué a Dios. Le sirvo a la iglesia, pero yo soy de Dios. Eso sonaba raro, a veces hasta jactancioso allí, pero yo sabía por qué lo decía. No quería perder mi vida. Yo no soy un administrador eclesiástico. Decía yo soy un siervo de Dios, yo voy a servir a Dios. Si Dios me llamó para servirle, yo le voy a servir al Señor. Y cuando comienzo mi ministerio, comencé a leer de los grandes avivamientos, porque yo quería un ministerio en ese tiempo, en mi poca madurez, decía con poder. Porque no quiero yo hacer metal que resuena y címbalo que retiño, golpear el aire. Yo quiero ser efectivo, decía yo a Dios en aquellos días. Al final, yo recuerdo que yo parafraseaba a Martin Luther King. Yo decía, I have a dream, decía yo. Terminaba los sermones casi así, I have a dream. Yo tengo un sueño, y ver una iglesia que ame a Dios, que lo respete, donde Dios es el todo, decía yo. Parecía un sueño. Y cuando Dios me sacó de allí, me dio una visión y me dijo, te voy a llevar a ese pueblo. Nosotros somos ese pueblo. Somos ese pueblo. Y esa es la visión. Yo salí de allí llorando delante del Señor, diciéndole a Dios, Señor, allí había un manual de la iglesia donde todo se hacía por el manual. Yo me iba de vacaciones, los ancianos se encargaban, no había por qué preocuparse. Aún para levantar la mano ya había algo escrito, así no tenía que hacer nada. Pero cuando salí para dirigir una iglesia en el Espíritu, yo tenía que andar en el Espíritu, porque por causa del Espíritu salí de allí. Allí me ofrecieron de todo para que me quedara, pero que dejara de ser pentecostal. Porque Dios se comenzó a mover en el Espíritu y para ellos era pentecostalismo. Me dijeron, si tú dejas de adorar así, porque todos tenemos que adorar de la misma manera y nosotros no adoramos así. Y yo digo, no, yo no estoy adorando así para imitar a mis hermanos pentecostales, porque yo no tengo ninguna relación con ellos. Simplemente Dios comenzó a moverse en mi vida de esa manera. Y cuando Dios comenzó a enseñarme la vida de su reino, me avergonzó. Me avergonzó porque me dijo, tú estás llorando pidiéndome que yo te dirija.
¿en verdad tú quieres que yo te dirija? Y yo llorando, como Santiago y Juan, dije, sí, Señor, puedo ser bautizado en ese bautismo. Dirígeme, Señor. Y me dijo Dios, ¿tú estás dispuesto a pagar el precio? Llorando, dije, sí, estoy dispuesto, Señor. ¿Estás dispuesto a destruir tu maleta teológica? Porque hay muchas cosas doctrinales que tú crees que no son verdad. Y hay cosas que tú rechazas que son verdad. ¿Estás dispuesto tú? Y yo llorando dije que sí. Yo no sabía para dónde iba. Y yo recuerdo cuando me enseñó la vida del reino, que fue con el Padre Nuestro justamente. Comenzó con el Padre Nuestro. Recuerdo que había predicado una serie de mensajes sobre el Padre Nuestro, palabra por palabra, para tener más sermones, ¿no? Para tener más sermones, pero esta vez Dios me dijo, vamos a estudiar la palabra. Lo primero que me dijo Dios es, los libros han tenido una influencia muy poderosa en tu vida. Ya tú estás formado. Ahora déjame que yo te enseñe. Solamente por un tiempo te quiero con la Biblia solamente. Solamente la Biblia. Te voy a enseñar. Y como un niño me enseñó la vida de su reino por misericordia. Y le digo que me enseñó. Yo no estoy hablando acá místicamente. Dios me enseñó. Así como un semejante que dice, siéntate ahí que te voy a enseñar. Así me enseñó la vida de su reino. Yo recuerdo que la primera enseñanza fue justamente reino. Y me dijo, siéntate ahí. Y me dijo, búscate Padre Nuestro. Yo lo busqué. Este mismo pasaje. Y me dijo, cuando yo lo leí, venga a tu reino, me dijo, defíneme lo que es un reino para ti. Y cuando yo iba a proceder a definirlo, porque yo estudié historia, tengo una licenciatura en historia, parte de mi formación porque era un amante de la historia, y siempre todo lo que yo leía era historia, porque me fascina la historia. Y entonces Dios me pregunta, ¿qué es un reino? Yo lo voy a definir, me dice, no, detente. Mejor búscate un diccionario. Así como le estoy hablando, estaba inventando. Y yo recuerdo que estábamos de mudanza y yo no tenía conmigo mis libros. Y me acordé que tenía un diccionario de bolsillo, pequeñito así. Yo dije, pero aquí no debe estar la palabra reino. Y estaba allí la palabra reino. Dios preparó todo. Y era una definición bien concisa. Decía, reino, territorio gobernado por un rey. Y me dijo Dios, léelo otra vez, y yo lo leí. Ahora vamos a analizar eso, me dice. Aplica esto al reino de Egipto. ¿Cuál es el territorio de Egipto? Y digo, bueno, Egipto era un imperio, y le dije los países que había conquistado. Muy bien, ese es el territorio. ¿Y quién era el rey? Decía, el faraón. Y después así me fue por varios reyes, por los imperios, y luego me dijo, ¿qué tipo de gobierno era el gobierno de los reyes antiguos? Y yo dije, bueno, eran monarcas y era un sistema absolutista. ¿Qué significa absolutista? Y yo, bueno, que la ley era la voluntad del rey. Dicen, muy bien, muy bien. ¿Y tú sabes por qué yo revelé mi reino en la antigüedad y no en el tiempo de la democracia? Porque si lo hubiera revelado ahora no lo hubieran entendido. Pero lo revelé en la antigüedad porque los antiguos podían entender, porque el sistema de gobierno que se ejercía en el mundo era absolutista. Lo que decía el rey, eso era. Era esa, te quito la tierra y se la doy a fulano. Eso es así. El rey mandaba. Me dice Dios, así es mi reino, absolutista. Por eso dice ahí, venga a tu reino y hágase tu voluntad, me dijo. Ahí me dijo, en el cielo los ángeles no tienen opinadores. Cuando yo les digo que hagan una cosa, dejan todo y me obedecen. No dicen, no, Señor, ¿qué te parece? No, ayer me parece, me obedecen. Y comenzó a hablarme de la vida del reino. Yo recuerdo cuando me enseñó lo que era gobierno, me abrió los ojos a ver el gobierno de los hombres y lo que es autoridad. Y comenzó a ver, y comenzó a mostrármelo desde el punto de vista del cielo, porque aquí dice, hágase aquí todo como se hace en el cielo. Nos están trayendo un reino de arriba, aquí abajo, porque estaba aquí abajo y lo bajaron más cuando Adán y Eva cayeron. Amén. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque yo no estoy aquí hablando de justicia porque yo no tengo nada que hacer, ni no tengo mensajes.
Yo estoy hablando de justicia hasta que Dios le revele a usted por qué estamos predicando eso. Desde que Dios me enseñó a predicar en el Espíritu, a mí se me hace muy difícil preparar un sermón. Cuando yo voy a lugares, reuniones de pastores, me dicen, pastor, el tema que vamos a estudiar es tal tema. Prepara ese mensaje de tal tema. Es más fácil predicar un sermón cuando te dicen tal tema, porque lo más difícil de un sermón es elegir el tema. Después que usted tiene el tema, la Biblia está llena de mensajes. Sin embargo, para mí, si Dios no dice habla de esto, yo no puedo hablar de eso. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy hablando lo que la iglesia quiere que yo hable. Yo soy un mensajero de Dios y un mensajero de Dios lleva una palabra de Dios, no la palabra que la iglesia decide que quiere que le hablen. Entonces yo me acostumbré, tengo muchos años, más de 30 años, que yo no predico si Dios no me habla. Y se me hace muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, Dios me revela de lo que es la justicia en el reino. Cuando yo tengo la revelación ya, entonces yo consulto a algunos autores que yo respeto. A veces ellos dicen lo mismo que Dios me está diciendo. Yo no voy a ellos primero y después voy a la Biblia. No. Yo voy a la revelación y después que la tengo, que le estoy en la bala, déjame ver si fulano de tal está de acuerdo con lo que Dios me reveló. Y saben, así hice. Hace 2 o 3 semanas atrás yo dije, déjame ver lo que dicen los autores acerca de la justicia. Y me quedé maravillado porque todo lo que Dios me ha dicho es lo que dicen autores que yo respeto porque son muy apegados a la palabra. Y dije, wow, mira, ellos dicen lo mismo, así que yo no estoy en el error. O ellos no están en el error. Porque yo, primeramente, la fuente fue que me lo reveló, por eso lo estoy diciendo. Y si la fuente me lo reveló, entonces yo voy al autor. Yo consulto, pero después que tengo la revelación. Porque eso fue lo que Dios me enseñó. Si tú vas a los hombres, el sermón va a ser lo que dijeron los otros. Ven que es muy difícil que yo cite a alguien. Porque generalmente, no porque sea malo, jamás, no hay ningún malo. Yo cito a veces, pero Dios me dijo, si yo llamo a un hombre, tiene un mensaje. Isaías tenía un mensaje, Jeremías tenía un mensaje, Ezequiel tenía un mensaje, Oseas tenía un mensaje, Abacú tenía un mensaje, Malaquías tenía un mensaje, Juan el Bautista tenía un mensaje, Jesús tenía un mensaje, Pablo tenía un mensaje. Todo el que Dios llama le da un mensaje. No hay tal cosa como un mensajero sin mensaje. Cuando Dios te llama, te pone una palabra en la boca. Por eso este ministerio se le llama profético. ¿Qué significa? Un profeta no es tanto el que anuncia el futuro y se cumple. Este es el error de la iglesia. Un profeta es aquel que tiene una palabra de Dios para el pueblo y que esa palabra lleva el pueblo a Dios. Hay muchos profetas en la Biblia que no se les relaciona con profecías del futuro. Simplemente exhortaron a Israel. Y por eso somos un mensaje profético. ¿Y cuál es el mensaje? La vida del reino. ¿Y qué es la vida del reino? Si usted, ¿por qué me voy al Antiguo Testamento cuando hablo de justicia? Porque Dios es el mismo. La revelación es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Mis amados, la mayoría de los mensajes están revelados en el Antiguo Testamento. En el Nuevo tiene su cumplimiento y se amplía más la revelación en Cristo Jesús y se ve con más luz. Pero es el mismo mensaje porque Dios es el mismo. ¿Por qué comencé a hablar de la justicia? Ya verán ustedes, es increíble, yo estoy maravillado. Entre más estudio la justicia, ustedes verán, hoy me voy a detener porque digo, Señor, ayúdame a comunicar esto. Ayúdame a comunicar, ayúdame a transmitir lo que yo veo. Y que se vea el efecto que debe producir el entender esto. Porque no simplemente, la palabra es útil para enseñar, pero también para instruir en justicia. No es información simplemente. Es que me tiene que llevar al corazón y a la vida de Dios. Van a ver, y me voy a detener hoy en algo práctico para que lo vean. Yo analizamos desde el Antiguo Testamento el concepto de justicia. Y la misma connotación que tiene en el Nuevo lo tenía en el Antiguo. Cuando los antiguos hablaban de hacer justicia, no solamente era guardar la ley,
era obedecer a Dios, tener una vida justa y recta delante del Señor. A nosotros y a los piadosos que siguen a Dios, a los que le creen a Dios, a los fieles, se les llama los justos. Y es porque practican la justicia. Amén. Y yo quiero leer algunos textos. Y la razón que leo muchos textos, a mí no me gusta, me gustaría ser muy expositivo y que en un solo texto ahí pararme. El asunto es que usted tiene que ver que el pensamiento de Dios es el mismo. Porque eso nos hace entender muchas cosas. No es simplemente que interpreté un texto y deduje que la justicia es eso, sino que por toda la Biblia, en todos los temas. Por ejemplo, hablamos de la justicia en la salvación. Nosotros fuimos salvados por la justicia para vivir la justicia. Dios nos salvó en Cristo por la justicia de Cristo, para vivir la justicia, para ser siervos de la justicia. Hemos hablado de la justicia en correlación a la salvación. Y vemos que la salvación en esencia es justicia. Hemos hablado de la redención y la justicia. Y veremos que la redención es pura justicia. Cuando hemos hablado de la santificación, que es la justicia de Cristo aplicada en la vida diaria para vencer el poder del pecado, porque el pecado es contrario a lo que es justicia. Y estudiamos a Romanos 6, que somos siervos de la justicia de Dios, ya no siervos de la injusticia, que es el pecado. Puedo seguir todos los temas de la Biblia. Voy a leer algunos textos para llegar a algo hoy. Muy bien, quiero reconciliar algunos mensajes que hemos predicado, yo y el pastor Manolo, para que ustedes vean que todo lo que se predica es justicia. Si está en armonía con la palabra, en armonía con el carácter, la naturaleza de Dios. Aunque no se le llame justicia, es justicia. Ninguna adoración llega al cielo si no hay un sacrificio de justicia. Amén. El pastor Manolo nos habló de la adoración, de los héroes de la fe. Y mientras se sienta ahí, yo todo lo relaciono. Está hablando de justicia. Él no le está llamando justicia, pero está hablando de justicia. Porque él hablaba del diseño del altar, por ejemplo. Y hablaba que Cristo es el diseño y todo eso. Al final de cuentas, eso es lo que la Biblia llama sacrificio de justicia. Que es un sacrificio que está de acuerdo a las demandas de Dios, a las exigencias de Dios, a la obediencia a Dios, a la voluntad de Dios y al corazón de Dios. Y eso es justicia. Cualquier tema que se esté predicando, si el tema está basado en la palabra y está en armonía con el corazón de Dios, es justicia. Yo voy a leer algunos textos nada más para introducir lo que yo quiero decir hoy. Vamos a un texto que hemos leído ya varias veces, pero que lo quiero leer otra vez. Génesis 18, 19. Es la segunda vez que se usa la palabra justicia en la Biblia. Génesis 18, 19. (18, 19) dice aquí, Dios hablando de Abraham dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Esa es la confianza que Dios tiene en Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, ¿qué cosa? El camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjense que ya en el Génesis al camino de Dios se le llama camino de justicia. ¿Cómo se le llama al camino de Dios? Y dice: yo sé que Abraham va a conducir su casa por ese camino. Abraham posiblemente practicaba la idolatría, porque sus padres lo practicaban, dice la Biblia. Cuando Dios lo saca de allí: sal de tu tierra y de tu parentela, y haré un pacto contigo y te bendeciré y te daré la tierra de donde te llevo y te daré una gran nación y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios comienza a revelar
a revelarse a Abraham. Le estaba revelando el camino, y el camino es su justicia. Dice, Abraham va a conducir su casa por ese camino que yo le estoy enseñando. Él confiaba en que Abraham era fiel para seguir enseñando a sus generaciones la justicia de Dios. Dice, para que yo haga venir sobre Abraham lo que yo me he propuesto. ¿Qué quiere decir eso? La obediencia le facilita a Dios hacer lo que Él quiere. Amén. No es un asunto arbitrario que Dios te dice, si no me obedecen, no los voy a bendecir. Si no me obedecen, no los voy a llevar allí. Si no me obedecen, no les voy a cumplir. No es eso, no se trata de eso. Es que si Dios te quiere llevar a la Florida, tú tienes que tomar la 95 South. Si no, no va a llegar a la Florida. Si toma la 80 West, no va a llegar a la Florida. Entonces no es que Dios esté encaprichado, es que te vayas por la 95. Es que es el único camino para llegar a Florida. Si no, va a tener que dar un montón de vueltas. Entonces hay que entender a Dios. El religioso no entiende a Dios. Cuando yo escucho a la gente y digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Me pongo a leer la radio. Una hermana dice, todo, estaba haciendo una promoción de ofrendas. Y no lo digo para crítica, lo digo porque Dios mío, no se entiende. Dice, hermano, todo lo que tú le des a Dios de ofrenda, Él te lo va a devolver. Es más multiplicado. Y digo yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a dar porque Dios me lo va a multiplicar o me lo va a devolver. Pero ¿qué es eso? ¿Qué Dios es ese? Eso no es justicia. Eso es negociar con Dios. Es cierto que Dios ha hecho promesas, pero la motivación no es las promesas. La bendición está en yo vivir como Él vive, ser como Él es. Amén. Israel, los israelitas eran niños. La ley, mis amados, la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué era un ayo? Un maestro de niños. La ley es un maestro de niños, porque Israel, como no tenía un corazón nuevo, todavía no se había cumplido en el pacto, eran niños. Por eso tiene que Dios darle la ley negativamente. No mates, no robes, no mientas, no hagas. Y así que enseña la religión, no hagas. Por eso los rabinos es mandamientos. Fíjense, Dios tuvo que escribir 5 libros, que son los más largos de la Biblia, para enseñarle a Israel 2 cosas: amar a Dios y al prójimo. 5 libros. Cuando en el Nuevo Testamento dice, el que ama no le hace mal al prójimo. El que ama no le hace mal al prójimo. En otras palabras, yo no te tengo que decir, no lo mate, no le robe, no le quite a la mujer, no lo insulte, no lo critique, no lo murmure. Ámalo. No te tengo que decir toda esa lista de cosas que no debes hacerle, porque así enseña la ley. Y nosotros, mis amados, Dios nos ha enseñado por años que tenemos que ir al meollo de los asuntos, no a la periferia, no a los efectos. Y me gustaría que aún los niños aquí puedan identificar cuando leen o cuando escuchan, no fueran engañados. Esa no es mi motivación. Sí, lo dice la Biblia, sí, pero eso para niños. La Biblia dice muchas cosas para los niños, pero Dios quiere que yo sea maduro. Eso es justicia. Vamos a llegar allá. Aquí dice ya que el camino de Dios, la palabra camino en la Biblia nos habla de propósito, porque el camino me lleva a un lugar. La Biblia habla en el Salmo 119, los caminos de tus mandamientos, los caminos de tu ley, los caminos de tus juicios, los caminos de tus preceptos. El fin del amor, el fin de la fe es el amor. La fe que obra por el amor. El amor tiene un camino. La ley también tiene un camino. El fin de la ley es Cristo. Es un ayo para llevarme a Cristo.
Entonces, yo tengo que seguir el camino, pues yo tengo que pensar a dónde yo voy a llegar. Madurez es teleios, donde yo voy a llegar. El propósito de este camino, donde me lleve el camino. No puedo entretenerme en el camino. Yo tengo que, ¿hacia dónde me lleva Dios? Yo leí muchos textos del Antiguo Testamento que hablan, aunque no sean así mismo exactamente, que el camino de Dios es la justicia. Vámonos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Busquemos a Mateo 21:32. ¿Lo tienen? Dice aquí. Quiero que ustedes vean el contexto para que vean. Dice el 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Ahora viene la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo, escuchen ahora la aplicación: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino, ¿quién vino? Vino a vosotros Juan. ¿En qué cosa? En camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿En qué anduvo Juan? ¿En qué anduvo Juan? Escuchen, amados, ¿cuál fue la predicación de Juan? ¿Cuál fue el objetivo de Juan? Cuando él rehusó bautizar a Jesús porque se sentía indigno, le dijo: Juan, deja, así conviene que se cumpla toda justicia. Pero el mensaje, el propósito de Juan desde que nació era preparar el camino al Señor. Según su padre, cuando profetizó, que se le abrió la boca al mudo Zacarías, dijo, este nació para prepararle a Dios un pueblo bien dispuesto. O sea, la justicia en el ministerio de Juan consistía en preparar el camino al Señor. El mensaje de Juan era uno solo: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Haced fruto digno de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan. Entonces, los fariseos, que por su obediencia a la ley, su apego a la ley, su enseñanza acerca de la ley, decían: hacemos la voluntad de Dios. Dios nos dijo que vayamos a trabajar y vamos a trabajar. Pero en realidad dicen y no hacen. Ese es el problema de los fariseos: dicen y no hacen. Jesús dijo: todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Ponen cargas que ellos ni tocan. Pero los publicanos y los pecadores, cuando escucharon a Juan predicar el arrepentimiento, que Dios, ¿cómo le llama a Dios al arrepentimiento? ¿Cuál era el mensaje de Juan? El arrepentimiento, el preparar el camino al Señor. Entonces, el arrepentimiento es justicia, ¿sí o no? ¿Por qué el arrepentimiento es justicia? Porque arrepentirse significa cambiar de mente. Y cambiar de mente significa, después que usted cambia de mente, se convierte. El arrepentimiento va unido con el segundo paso, que es conversión. Yo cambio de mentalidad, significa el Espíritu me convence que yo estoy por un camino errado, injusto, de pecado, adverso al camino de Dios, diferente al camino de Dios. Y cuando me arrepiento, siento un pesar en mi corazón de que he pecado contra el cielo, de que he ofendido a Dios y lo he entristecido. Y entonces ese cambio de mente me hace decidir: regresaré a la casa del Padre, a vivir en la justicia de mi Padre.
Y eso hicieron los publicanos. Y los pecadores, cuando escucharon el camino de Juan. Pero el arrepentimiento, el mensaje de Juan era muy limitado. Juan solamente predicaba lo mismo. Arrepentidos, convertidos. Amén. Y quieren ver la justicia de Juan. Vengan al capítulo 3. No era mi plan irme por ahí, pero ya que el Espíritu me lo recordó, voy a dejar al Espíritu. Vengan a la predicación de Juan para que vean Lucas capítulo 3. Por favor, rapidito. Tengo un propósito, quiero llegar a algo para ilustrar por qué Dios nos está enseñando el camino de la justicia en relación con la vida del reino. Porque en último análisis, la vida del reino es la vida de la justicia. Amén. Por eso el reino de Dios es no comida ni bebida, sino justicia. Ahora, miren la predicación de Juan para que entendamos. Versículo 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Repítanlo. El bautismo del arrepentimiento significa que eso era justicia para Dios, para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan está preparando el camino del Señor. Y el que prepara el camino del Señor está en el camino del Señor, y esa es la justicia de Dios. Enderezad sus sendas, vuelvan del camino torcido del pecado y de la rebelión al camino recto de la justicia. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No me vengan con el cuento que son linaje de Abraham. Como dijo Jesús: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo que no es de Dios es injusticia, es torcido y se va al fuego. Lo que es de Dios es un camino derecho, recto. Porque la palabra justicia también se traduce como rectitud. Justicia es la calidad o cualidad de ser recto, de ser justo. Dice el versículo 10: y la gente le preguntaba diciendo, ahora viene la aplicación de la justicia, que es la parte práctica. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, el que tiene que haga lo mismo. ¿Qué es eso, amados? Eso es justicia. Darle comida al pobre es justicia. Pero que yo no le debo. Yo no le quité nada para darle comida. ¿Por qué es justicia? Porque justicia es todo lo que es Dios. Todo lo que está en armonía con Dios, con el carácter de Dios, con la naturaleza de Dios, con el sentir de Dios. Eso es justicia. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Diga justicia. Vino por el camino de justicia. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, cuando saben que la calumnia es una injusticia. 3 dijeron amén. No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Wow, eso es justicia, contentarse con el salario. Todo tiene su contexto y su aplicación, ¿no? Fíjense cómo cada grupo venía: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y él aplicaba el mensaje.
Yo me puedo detener, por eso no es mi mensaje. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí sigue Juan hablando y señalando a Jesús, exhortando a la gente. Ese es un camino de justicia. Fíjense que es justicia acá. No calumniar, extorsionar. Andar por el camino de Dios. Muy bien. Otro pasaje antes de llegar a donde yo quiero. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ya la parte final de la Biblia. Lo tienen. Comencemos con el 4. Vamos a leer el 4 y 5. Segunda de Pedro 2, 4 y 5. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo Dios llama a la predicación de Noé? ¿Cómo es que era Noé? Pregonero de justicia. ¿Y qué predicaba? ¿Qué predicó Noé a la generación perversa? Porque era perversa. ¿Qué predicó? Entren al arca, arrepiéntanse, están por un mal camino, entren al arca. ¿Cómo le llama esa predicación? ¿Cómo le llama? Una predicación de justicia. El camino de la predicación de Noé era justicia. Ahora, escuchen ahora el versículo 21, hablando de los falsos maestros. Ahí comienza él a hablar de las características de los falsos maestros. Pero yo no tengo el tiempo para leerlo todo, porque en realidad el tema mío, yo quiero llegar a algo hoy con ustedes. Pero yo vamos a leer un poquito para que entiendan un poquito. Dice aquí el versículo 10 aplicando: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Dice atrevidos, está hablando de ahora, está aplicando que si Dios no perdonó a esa gente, tampoco a estos falsos maestros, que eran entre comillas, miembros de la iglesia, por no decir cristianos o cristinos. Dice mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Capten todos estos mensajes acá. ¿Cómo describe a esta gente? Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de ¿qué cosa? ¿Cuál es el galardón? De su injusticia. ¿Y qué es injusticia? Pecado. Es lo contrario a justicia. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, ve que eran miembros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de ¿qué cosa? De adulterio. Eso es injusticia. El adulterio es injusticia. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Ya dijimos que eran rebeldes, contumaces, porque se levantaban contra las autoridades. Son hijos de maldición.
El 15, han dejado el camino recto, diga el camino de la justicia, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, la codicia de Balaam, que traicionó la palabra de Dios y el propósito por ganarse una recompensa, que es algo tan común hoy. Y fue reprendido por su iniquidad. Eso es injusticia. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Siguen. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Escuchen, les prometen libertad, que son muy común hoy, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Generalmente los maestros que ofrecen libertad son corruptos, son esclavos. Dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Son esclavos del pecado y nosotros de la justicia de Dios. Escuchen, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjense, fueron rescatados por Jesús, entraron al camino de la justicia y volvieron de nuevo. La puerca vuelve al vómito. Y el perro al vómito y la puerca al cieno. Dice el 21, porque mejor, escuchen ahora, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de qué, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les he dado. ¿Qué dejaron ellos? ¿Qué dejaron ellos? ¿Cómo se llama el camino del evangelio, el camino nuestro que hemos seguido? ¿Camino de qué? De la justicia. Noé, Abraham enseñaba la justicia. Noé enseñaba la justicia. Todos los profetas enseñaron el camino de la justicia. Juan enseñó el camino de justicia. Y Jesús ni se diga. El evangelio es el camino de la justicia. Estos dejaron el camino de la justicia, se volvieron a la injusticia, a la iniquidad. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Mejor lo hubiera sido no conocer el camino. ¿Qué? ¿Camino de qué? ¿Cómo llama? El camino de la justicia. La Biblia enseña, y lo estudiamos, que el evangelio revela la justicia de Dios. Amén. Ahora, vengan conmigo ya ahora entrando más donde yo quiero llegar, a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Los versículos 15 y 16. Hablando a Timoteo, el apóstol dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y viene el texto tan conocido: toda escritura, o sea, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. O sea, tiene el soplo de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro es la fuente de la justicia, la revelación de la justicia. Tanto en el Antiguo Testamento, el camino de Dios es el camino de la justicia.
Y este libro es la fuente de la justicia. Dios se reveló en este libro para que los suyos, los que le quieran seguir, los que deciden seguirle, vivan en su camino, que es el camino de la justicia. Por eso dije al principio que todo lo que se predica, si está en armonía con la palabra, es una recta interpretación de las Escrituras. Y en espíritu está en armonía con Dios, porque la Biblia es logos, o sea, letras, y también es rema, palabra iluminada. Hay algunos que se concentran como los fariseos, en las letras, y con las letras condenan. Y entonces con las letras se vuelven fanáticos. Y aunque están citando las Escrituras, en las letras se distancian del camino de la justicia. Porque acuérdense que aunque la Biblia es letras, el que sopló sobre los autores fue Dios y sopló vida. En el espíritu está la vida. Las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. Amén. Estudiamos que el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:17. Leímos en Colosenses que el hombre nuevo tiene la imagen del que lo creó. Que sí, fuimos creados nuevamente en justicia porque Dios es justo y fuimos creados en Dios. La palabra tiene el mismo soplo. Dios te sopló vida en Cristo Jesús. Y te hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús, en el Espíritu, porque ahora en la dispensación nueva, Dios no solamente nos da a conocer su palabra, sino que nos sopla su palabra. Y dice que hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted nació por la palabra, espiritualmente. Y usted nació en espíritu por la palabra y usted tiene la imagen del que lo creó. Adán fue creado en justicia. De hecho, yo creo que esa gloria que él perdió después del pecado, que por eso se sintió desnudo, dice que antes de pecar, ellos no veían su desnudez. Después que pecaron, se sintió desnudo. ¿Por qué? Porque al principio estaba esa cobertura, ese manto. ¿Y cómo yo lo sé? Porque la Biblia ilustra también, vestidos del Señor Jesucristo. Dice la palabra, vestidos del Señor Jesucristo. Y la Biblia enfatiza en vestirse de Cristo. Vestirse de Cristo es vestirse de su justicia, de lo que es Cristo. Adán estaba vestido de la justicia del Señor. Por el pecado, que es injusticia, perdió la vestidura. Y entonces se manifestó la vergüenza de su desnudez, que es la vergüenza del pecado, de la injusticia. De hecho, cuando en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea le dice, yo te invito a que tú de mí compres oro afinado en fuego. ¿Para qué? Dice, ven, porque te voy a vestir, dice así, para que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Cristo nos viste con su justicia para que no se vea la vergüenza de la desnudez. El oro, las perlas preciosas, cuando habla de Lucifer, que fue vestido con todas esas perlas y amatista y esmeralda y berilo y todas esas piedras preciosas, están hablando de la justicia de Dios, que son las cualidades, las virtudes, los atributos de Dios. Entonces, Dios nos hizo nacer por la palabra. Nacimos de la simiente, de la justicia de Dios. Por la palabra conocimos a Cristo, conocimos la justicia. Por la palabra recibimos la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios vino la fe a nosotros. Vino la fe. Y entonces, al venir la fe, nosotros aceptamos a Jesús. Nuestra fe nos es contada por justicia. Justicia porque el que no tenía pecado o no conocía el pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Muy bien, en Cristo recibimos justicia para pasar el juicio de Dios, para ser aceptos delante de Dios. Pero ahora Dios tiene que hacer una obra de justicia en nosotros. Por eso envía el Espíritu Santo para santificarnos. En ese proceso el Espíritu Santo
nos guía a toda verdad. Nosotros los llamados a predicar la palabra tenemos y entendemos nuestra misión, que somos ayudantes, ayudadores del Espíritu Santo. Amén. El sembrador salió a sembrar. El Espíritu Santo es el sembrador. Nosotros somos los que ayudamos al Espíritu Santo a sembrar la palabra. Es como Jesús, el verdadero pastor es Jesús. Nosotros somos los ayudantes, los porteros que dejamos entrar al pastor. Él es el pastor. Nosotros somos apacentadores, Él es el pastor. El Espíritu Santo es el sembrador. Nosotros sembramos con Él. Por eso la palabra tiene que ser bien sembrada. Hay que trazar bien la palabra. Hay que predicar con el espíritu correcto. Cuando usted va a predicar la palabra, como hemos estudiado muchas veces, del verdadero espíritu del predicador, si yo estoy lleno de orgullo, aunque yo lo quiero ocultar, voy a transmitir orgullo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Entonces, cuando entendemos que Dios es justicia y que como Dios no cambia y Él reina de acuerdo a como piensa, entonces su reino es justicia. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué dice primeramente? Porque la justicia es el todo de Dios. Es el todo de Dios. De hecho, me he dado cuenta, nosotros hemos dicho que el fruto del Espíritu es el amor. Y es cierto, pero el fruto del amor es la justicia. Porque el amor es justicia. Porque justicia es todo lo que es Dios. Y Dios es amor. Yo leí como 3 o 4 textos. Solamente en un solo texto en la Biblia que dice el fruto del Espíritu es amor. Y hay como 4 que dicen que la justicia es el fruto del Espíritu. No hay contradicción. El amor es fruto del Espíritu. Porque es fruto de la justicia de Dios. Pero la Biblia dice que, escúchenme, el asiento de su trono, Salmo 19, es la justicia. El cimiento de su trono es la justicia. La vara que está en su mano es justicia. El cinto es de Dios, es el cinto de la justicia. A Jesús Dios le dice: por cuanto has amado la justicia y aborrecido la maldad, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La palabra de Dios es la palabra de justicia. Entonces, en toda predicación, si interpretamos rectamente la Escritura y la trazamos con el espíritu correcto, para llevar a la gente al corazón de Dios, al Espíritu de Dios, a lo que Dios quiere. Entonces, aquí dice que la palabra es útil para enseñar. Puedo detenerme, pero yo quiero llegar a algo. Es útil para enseñar, para redarguir, para convencer. Es la misma palabra que se usa cuando dice del Espíritu Santo, que nos vino a convencer. Redarguir es convencer, pero convencer con evidencias, convencer con unción y con poder. Señalar es exponer tu falta, para que tú, viendo la falta, tú digas: yo ando por un camino de injusticia y de iniquidad contrario al de Dios. La palabra dice, te hace volver al camino de la justicia, pero te tiene que enseñar cómo Dios piensa, cómo Dios es, cómo es el reino de Dios, cuál es el fruto de Dios. Entonces cuando entra a ti, no solamente intelectualmente, sino en el espíritu, entonces tú te sientes desenmascarado, te sientes expuesto. Entonces el que ama la justicia es un amante de la luz. El que es un hijo de la luz se expone a la luz, para que sus obras sean hechas en Dios. El que no es de la luz se esconde de la luz. Y se esconde a la palabra. No tiene el corazón de Dios. Porque tiene temor a ser confrontado por la palabra. Porque ama más su camino que el de Dios.
Porque ama más su reputación que la de Dios. Porque no quiere pasar por el proceso doloroso de sentir culpabilidad o sentirme reprendido porque ando mal. Y como quiero andar en mi propio camino, pues rehúso oír lo que Dios dice. Pero la palabra penetra, la palabra separa el alma del espíritu, la palabra es poderosa, la palabra redarguye, porque es poderosa. Amén. Amén. Pero fíjense, ahí redarguir es convencer, es exponer tus faltas, es confrontarte con tus errores, pero no te deja ahí, es para corregir también. Es para corregir también. Y este verbo corregir es muy importante, mis amados. Porque ese mismo verbo es el que tiene que ver aquí con la palabra instruir. La palabra instruir ahí paideía, de donde viene es la misma palabra disciplina. Pero también el verbo es paideuo, es corregir. Corregir es una manera de disciplinarte. Disciplinarte. Disciplina es la formación de un niño. Dios te está formando. Te está formando en la justicia. Amén. La justicia es un camino. Pablo 2 veces le dice a Timoteo: pero sigue la justicia, la fe, el amor, la paciencia. Sigue. Pero esa lista de virtudes la encabeza la justicia. Pero tú sigue la justicia, el amor, la paciencia. Y 2 veces dice Pablo a Timoteo: sigue la justicia, porque es un camino, es el camino de Dios. Y después la paciencia, el amor, todo viene después, pero es el camino de la justicia. Y la palabra te disciplina, te redarguye, pero para corregirte. Y lo hace en el proceso disciplinario de Dios. Porque no solamente Dios te habla. Y miren ustedes cuál es el fin acá: corregir e instruir en justicia. Ya les dije que esa palabra es la misma palabra que traduce disciplina en la Biblia, que voy a llegar ahorita para llegar a algo aquí. Y todo es que dice aquí, y dice a fin, diga a propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto. Teleios, digan maduro, que eso es lo que nos está ministrando el pastor Manolo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? El fin de la escritura, del efecto de la escritura. Si la escritura no te mete en ese proceso, te enseña, te redarguye, te reprende, te redarguye, pero también te corrige, te disciplina, te instruye para hacerte maduro. El fin de la escritura es que tú seas maduro. Te instruye en justicia para que tú seas maduro. Aquí la palabra aquí dice a fin de que el hombre de Dios sea apto, dice el original, apto, idóneo, cabal, enteramente cabal, preparado para toda buena obra. Diga, toda buena obra es justicia. Toda buena obra es justicia. Dios te quiere hacer cabal, entero, completo, que es perfecto, idóneo para toda buena obra. Ahora mismo tú estás sentado ahí para aprender buenas obras, para aprender el camino de Dios. Sigue la justicia, hermano. Sigue la justicia, mi hermano. Sigue la justicia, mi hermano. Amén. La justicia es el buen camino. La justicia es el fruto del Espíritu. La justicia es la ofrenda que agrada a Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Oh, hombre, Él te ha enseñado lo que debe hacer. No venga ahí con un montón de aceite y con muchos animales y grosuras. A justicia, dice. A justicia.
Dios dice a través de Miqueas, te voy a enseñar el camino de la justicia. Esa es la disciplina. Ahora, vengan conmigo al capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12. ¿Lo tienen? Comencemos con el 3. Un pasaje muy conocido, pero que vamos a hacer una aplicación aquí. Considerad aquel, 12:3, hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Huyo, dice ahí, no dice tecno. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Acuérdense que esa es la palabra la que reprende y corrige y te instruye en justicia. Y la palabra instruir es la misma palabra disciplina, la misma palabra. La misma palabra. Paideía es instruir, es disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, o sea, la instrucción, porque disciplina es la formación de un niño. El propósito de la disciplina es madurar al niño. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, sin instrucción, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Que participemos de su santidad. Y en el texto anterior, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿cuál es el propósito de la palabra en redarguir, corregir, instituir en justicia? Para que el hombre de Dios sea apto, idóneo, maduro, capacitado para toda buena obra. La instrucción, estamos todos en un proceso de instrucción o de disciplina para ser hijos amados, para andar en el camino de la justicia. Pero Dios enseña de dos maneras. Dios enseña a través de la palabra hablada y enseña a través de un trato. Miren lo que sigue diciendo el versículo que sigue. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Escuchen, pero después, diga, pero después da fruto apacible ¿de qué? ¿Cuál es el resultado de la disciplina? ¿Cuál es el resultado de la disciplina? Fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, nosotros estamos a través de la palabra y de la obra y del trato de Dios en un proceso de formación. Somos niños, somos hijos y estamos creciendo. ¿Estamos qué? Creciendo. Las pruebas, las crisis, las adversidades. Un maestro enseña de dos maneras. Primeramente con la teoría y después con la práctica. Te enseñan química, por ejemplo, o física. Te enseñan, por ejemplo, química y después te llevan a un laboratorio. Te dicen la teoría acá
Este compuesto tiene tantas moléculas de esto y de aquello. Ahora ven acá ahora al laboratorio y para que tú veas que eso es verdad. Entonces, la palabra hablada es la enseñanza. La palabra es útil para enseñar. Y a la vez que está escuchando la corrección, ahora viene Dios y trata contigo. El Señor no solamente te da una teoría, el Señor te manda una pruebita. El que anda en camino de justicia no le atribuye despropósito a Dios. Da gracias por esta mujer que Dios me ha dado. Es como gotera continua, pero es una bendición. Porque Dios se la eligió para madurarme. Pero no lo diga en forma negativa, como una broma. No es una broma. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tú querías una esposa o un esposo complaciente, amable, que diga todo que sí, que me haga feliz, románticamente feliz. Pero si tú tienes un esposo así románticamente feliz, va a ser una niña mimada toda la vida. Y ese no es el propósito de Dios contigo. Te quiere enseñar justicia. O sea, fruto de justicia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, crecimiento. Y eligió a esa persona. Pero no solamente en el aspecto del matrimonio. Te pone un hijo, por ejemplo, rebelde, contradictor, que te da problemas para enseñarte paciencia. Porque la paciencia es fruto de justicia. O un compañero de trabajo que es un aguijón. O un jefe malcriado, déspota, ingrato, malo. Nadie se escapó. Mire, Dios amaba mucho a Abraham y le dio un Lot para pulirlo. Dios amaba a Moisés y le dio un Coré, Datán y Abirán. Dios amaba a David, pero le dio un Saúl que cada momento le lanzaba la lanza y lo quería clavar en la pared. Dios amaba a Jesús y le dio un Judas. Dios amaba a Pablo y le dio un Demas, un Alejandro. Dios siempre va a tener ahí una disciplina. Que pedí el trabajo, que no me pude graduar, que me deportaron. Todo eso es parte del plan de Dios con tu vida. Eso lo ve un maduro, un niño no. Cuando al niño no le dan la pizza a tiempo y la comida a tiempo y no lo llevan a jugar fútbol a tiempo, grita, patalea, se resiste. Por eso se resiste a la disciplina. No vas a ir hoy al deporte, vas a estar encerrado sin televisión. Pero el padre no se quiere vengar del hijo. El padre quiere enseñarle disciplina. Escuchen, lo quiere hacer un adulto en su proceso. Ese es el plan de Dios con la justicia. Hacerte maduro, adulto, instruirte. Ahora viene el texto. Capítulo 5 de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Yo prediqué muchos sermones acerca de este texto. Y no sé si el pastor Manolo lo ha citado, pero su mensaje tiene que ver con la madurez. Escuchen esto. Versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Están conmigo? 5:11 de Hebreos. Difícil de explicar. Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, oigan bien, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva ¿a qué? A enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, lo elemental de la palabra. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B. Pero llega a D, A, B, C, D. Llega a la que sigue, no sigue más. Y hace sumar,
restar, multiplicar. No más de ahí. Hay que volver de nuevo. Y habéis llegado a ser tales, oigan bien, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Digan, niños perpetuados. Escuchen, y todo aquel que participa de la leche es un bebé, es inexperto. Oigan bien, ¿en qué cosa? ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? ¿Cómo le llama la palabra? La palabra de justicia. Allá dice que es la palabra es instruye en justicia. Y es el medio de la disciplina, fruto de justicia. Hebreos 12. Aquí le llama. ¿Cuál es la carencia del que no tiene madurez? La palabra de justicia. Y aunque él ha oído muchas veces, está cansado de oír, ya debe ser un maestro, pero sigue igual. Porque no asimila, no se somete a la palabra. Y dice, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es el entrenamiento constante, miren acá, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En Hebreos dice que la palabra es útil a aquel que se ejercita en ella, que sigue la instrucción. Entonces yo quiero la atención de ustedes aquí para aplicar algo. Estaba meditando en esto. Otro intento de que usted entienda lo que es justicia. Justicia, en último análisis, es lo mismo que fruto del Espíritu. Eso es lo que dice ahí. Justicia, en último análisis, es reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero justicia, en último análisis, es madurez. Madurez. Eso es lo que dice aquí. La palabra, ejercitándonos en la palabra, en obediencia, en la sujeción, en querer vivir la palabra, crecemos en justicia. Somos idóneos y aptos en el camino de Dios, en el camino de la justicia. Ahora, escuchen bien ahora. Que Dios me ayude a decir esto para edificación. Porque eso fue lo que dije al principio. Miren, dije que todo mensaje, si está basado en una recta interpretación de la Escritura y tiene el Espíritu de Dios correctamente, me va a llevar a justicia. Porque ese mensaje o me va a enseñar, o me va a reprender, o me va a corregir, o me va a instruir en justicia. Me va a ser útil, idóneo para toda buena obra de Dios. Escuchen. No he podido escuchar todos los mensajes del pastor Manolo porque no he estado acá, pero los que he escuchado, él dice, la madurez en el hogar, la madurez en las relaciones íntimas, la madurez en el uso de la libertad cristiana, la madurez en las relaciones, la madurez en muchas cosas, muchos aspectos. Así enseñamos, eso es la Biblia. Cada texto tiene un contexto y me lleva a madurar, porque la palabra, ese es el propósito de la palabra. Pero escuchen ahora, que eso es lo que yo a veces trato de decir y se me hace muy difícil decirlo. Si nosotros vivimos en el Espíritu, como hemos nacido en el Espíritu, si vivimos en la justicia, porque hemos nacido en la justicia, nacimos en la justicia para vivir en la justicia, fuimos salvados en la justicia y aún la fe
que viene por la palabra, es un don de Dios para que yo me apropie de Cristo, adquiera su justicia, sea perdonado y comience a andar por el camino de la justicia. Escuchen, para a veces una ilustración. Una vez, esto ustedes han escuchado esto, pero ahora viene en copia nueva, porque ahora ilustra otra cosa. Una vez Dios me sorprendió a mí y me dijo: ¿cuántos años tú tienes evangelizando? Y yo dije, en ese tiempo eran 25, más o menos. Yo dije, 25 años, Señor. O sea, preparando a la gente para el bautismo, evangelizándolos. Y me dice Dios, óyeme, y en esos 25 años, ¿alguna vez tú le has hablado a alguien que no adore a la Virgen María? O a María, porque María dejó de ser virgen en el día del parto. Un buen ginecólogo me lo diría. Porque la Biblia lo dice también. Y no la conoció José hasta que estuvo a Jesús. Después tuvieron una relación también. Escuchen. Pero eso no es el tema. Es un tema irrelevante. Me dice Dios, en los 25 años evangelizando, ¿tú le has enseñado a alguien que no adore a María? Y yo dije, nunca, Señor. Que yo sepa, nunca, a nadie. Ok. ¿Y alguna vez alguien que tú has evangelizado después de bautizarse ha seguido adorando a María? No sé, pero me parece que no. Así como me sorprendió Dios con la pregunta. Entonces me dice, óyeme, ¿y cómo es posible que tú no le hablaste de no adorar a María? Se la adoró toda la vida. Y ahora tú no le enseñaste que no la adore. Y cuando tú le evangelizaste dejó de adorar a María. ¿Y por qué? Y yo no entendía lo que Dios me está diciendo. Y entonces Dios me dice, ¿no entiendes? Pues mira, esta es la respuesta. Si tú enseñas a la gente lo que dice la palabra, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo Él es el objeto de tu adoración. Tú no tienes que decirle que no ora a María, a San Pedro, a San Caralampio, a San Gertrudis. No. O sea, ya dice al Señor tu Dios solo adorarás. Entonces, en vez de comenzar por todos los santos, no vas a adorar a Pedro, ¿ok? No vas a adorar a Juan, no vas a adorar a Felipe. Mira, no vas a adorar a Mamá Teresa, a Santa Teresa de Calcuta. No vas a adorar a San Martín de la Porra o de Porres. O sea, perdónenme, no hay que ir santo por santo, santo por santo. Dile al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás y solo Él será el objeto de tu adoración. Ok, muy bien. Escúchenme. Una serie de mensajes de la justicia en el hogar. Cómo hay que tratar a la esposa, cómo hay que tratar al esposo, cómo hay que tratar a los hijos. Y dura un año predicando de la justicia en el hogar. O sea, la madurez en el hogar. Y vamos a ser edificados. Yo no estoy en contra de eso. Hay que predicar. Todo lo que se predica nos lleva a la madurez. Hay que hacerlo. Pero la pregunta a mí es lo siguiente. ¿Por qué hay que predicarme 100 mensajes de cómo debo tratar a la esposa? Si ando en el espíritu, la voy a tratar como Dios quiere que se la trate. No hay que decirme tantas cosas. Mira, para amar al prójimo, no lo mates, no le robes, trátalo bien, no lo murmures. Madre mía, no va a terminar nunca. Ámalo. El que ama sabe lo que dice, que el amor no le hace mal al prójimo. Tú sabes lo que tiene que hacer. Perdóneme, todos los consejos de Dios son buenos. Hay muchos libros de la familia, muy lindo, está bien, uno se ilustra y está bien, pero Dios mío, si yo entiendo, perdóneme, yo vengo de una denominación, el hogar, la familia, el hogar, la familia, el hogar, la familia, cursos, retiro, y al final de cuentas un desorden, divorcio, problemas. ¿Cuál es el problema acá? Tanta predicación, que sea la florecita para la esposa, que ábrele la puerta, que sea cortés, que no te olvides del cumpleaños, que no te olvides del aniversario. Madre mía, eso es de niños, amado.
¿Saben ustedes que mi esposa no me requiere el día del aniversario? Ella me dice, tú me llevas a un restaurante una vez al año, tú me llevas siempre. Llegó un momento que el lunes, día de fiesta, mi mujer no cocinaba. Y como la llevo siempre, no le hace falta que el 18 de diciembre no la lleve. Es que eso, hermano, usted, ¿qué usted aprecia? Que le celebren el amor cada día, o que el 14 de febrero le vengan con una florecita y un regalito. Por favor, amado. O te compren una secadora, una lavadora para que siga planchando y lavando. Por favor. Perdónenme. Hermanos, perdónenme. Yo no soy un súper espiritual, pero yo quiero ser espiritual. Perdónenme. ¿Qué retiro para esto? ¿Retiro para qué? Y al final de cuentas, vive en el espíritu y se acabaron los temas. Se acabaron los temas. Vive la justicia. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabe si Dios está hablando. Imagínese, pastor Manolo, tanto trabajo, tantos sermones. La madurez en el hogar, la madurez con la familia, la madurez en las relaciones. Hermano, eso hay que predicarlo, lo dice la Biblia. Pero la pregunta es, al final de cuentas, ¿cuántos sermones hemos escuchado en 30 años? Y a veces yo me asombro y digo, Dios mío, pero ¿cómo es la cosa? Tantos consejos. O sea, cuando usted vive a Dios ya por deducción, usted sabe su deber. Miren, voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. La Biblia dice, escuchen, la Biblia dice, Primera de Juan 4:18 dice, que en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha sido maduro en el amor. ¿Ok? ¿Por qué el apóstol habla así? Porque el temor y el amor son dos cosas opuestas. ¿Por qué? Porque cuando usted teme, usted se está cuidando demasiado. Todo temor al final es una exageración de mi autocuidado, en último análisis. Si me monto en un avión y estoy temblando, es porque temo morirme y me estoy cuidando demasiado. Perdónenme, eso es. Yo lo sé que eso es. Si yo le temo a una cucaracha, ¡ay, que tengo asco, que no quiero ensuciarme! Si temo a que me critiquen, es porque me estoy amando mucho mi reputación y mi testimonio, como decimos nosotros. Quiere decir que es egolatría. El temor al final es egolatría. Estoy pensando mucho en mí mismo, por eso temo a todo lo que me puede afectar, dañar. Y díganme un temor, le voy a decir que al final de cuentas es súper cuidado por ti mismo. Hay que cuidarse, porque tenemos un instinto de conservación propia, pero no exageradamente. El amor es todo lo contrario. El amor no busca lo suyo. El amor no está concentrado en sí mismo. Todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No piensa mal de la persona, confía de la persona. No es ciego, pero confía en la persona. No busca lo suyo. Eso es madurez. Madurez es no buscar lo suyo. Madurez es andar en el espíritu. Si yo andar en el espíritu en mi casa, yo no tengo, perdóneme hermano, que está con un manual. Ay, el aniversario, ay, la florecita, ay, la cortesía, ay, no le debo gritar a mi esposo, ay, no debo responderle así. Ando en el espíritu todo el tiempo. Y cuando me ministran algo del hogar, amén, lo recibo, gloria a Dios, me edifico. Pero lo que me va a llevar a mí es la esencia, es la justicia. Haga justicia con su esposa. Practique la justicia con su esposo. Practique la justicia con sus hijos. Esto no es un sermón. En mi vida personal, así que yo aplico.
Yo, pues, solamente he predicado también del hogar, de la familia, más al principio, en el pasado. Ahora no porque no quiero predicar de eso, es porque el Señor no me da mensaje de eso y yo predico lo que el Señor me da. Y si no me da, no hablo de eso. Pero al fin, fíjense, yo no estoy en contra, por favor, eso no es mi tema. Mi tema no es con el predicador, mi tema es con lo que escuchan. Ese es mi tema. Esa es la madurez. Amado, Dios me ha dicho a mí que te enseñe el camino de la justicia, de la vida del reino y de la madurez, que es la misma cosa. Reino, justicia y madurez, en último análisis, es la misma cosa. Eso es lo que yo he visto en la Escritura. Porque la madurez me quiere llevar a vivir el reino, a vivir como Dios quiera, no ser un niño. No es que estarme repitiendo como un niño lo mismo. Tengo que llegar a ser un adulto. Yo tengo que aplicar la palabra. Ese es el problema de la religión. Yo recuerdo donde yo estaba, porque cuando no se enseña espíritu y palabra y madurez, entonces todos somos niños. Yo recuerdo, congreso de jóvenes, preguntas y respuestas, es la misma. Pastor, ¿se puede ir al cine? Pastor, ¿usted cree que es bueno usar pantalones? Pastor, ¿usted cree que es bueno que los varones usen barba? Pastor, ¿y qué le parece a esta gente que usa una colita aquí? Pastor, ¿y qué le parece a los que usan tatuaje, pastor? Y son las mismas preguntas, como niños amados. Y que otro congreso, la misma cosa. Otro asunto, la misma cosa. Pero Dios mío, no somos niños. Nos enseñaron, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Así es la religión. Nos vamos y nos mudamos a California. Allí llamamos al pastor. Pastor, mira, aquí hay una cosa nueva que tú nunca me hablaste de esto. ¿Qué te parece? Porque aquí en California estoy viendo cosas raras. Mira, pastor, ¿qué te parece de eso? Y cada vez que hay una cosa nueva, hay que llamar al pastor para que nos diga qué debo hacer en ese caso. Dios mío, si tú sabes ya por el Espíritu lo que debe hacer. No sé si me comunico, amados. Yo a todo el que caso le doy por lo menos 2 horas de enseñanza. Y los que han estado conmigo saben que yo no duro 7 años hablándole del hogar. Son 2 horas, dame 2 horas nada más. 2 horas nada más, le digo, 2 horas nada más. Y en 2 horas le digo, hermano, los que nunca han oído son cosas sencillas. Porque se lo digo en el Espíritu. Tengo 40 años como casado y 40 como pastor. Y yo le voy al meollo de los asuntos. Si tú haces estas 3 cosas, ya, olvídate. Cuando vienen a consejo le digo, pero ¿cuál es el problema? Digo, pero ¿y el consejo que yo les di? Están repitiendo lo mismo. ¿Por qué tienen problemas financieros? Porque no siguen el consejo. ¿Por qué están peleados? Porque no se saben comunicar. Yo le enseño 3 cosas: amor, respeto y buena comunicación. Y cómo administrar el dinero, que hay muchos líos en el dinero. Pero yo me desgloso. Y cuando que Dios me dijo, toma la esencia de la enseñanza. Y el que entiende esencia, madura. Pero hay que decirle, no haga. Otra cosa. Y no te olvides, cortarte el pelo. Y no te olvides, peínatelo. Y no te olvides, ponle tinte. Y no te olvides, cortate las uñas. Y no te olvides, Dios mío, no voy a terminar nunca. Enséñame a ser maduro y yo voy a ser maduro. Por favor. Por favor, enséñame a amar a Dios y al prójimo y ya guardo la ley. Escúchame, la referencia de la inmadurez son los niños, ahí también lo dice. Los padres enseñan a los hijos, dígale a los hijos, hijo, yo te estoy educando para llevarte a ser un adulto. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Porque yo no te voy a sostener toda la vida. Vas a llegar a ser adulto, te vas a casar y vas a tener que mantener a tu esposa y a tu hogar. Te tengo que enseñar un trabajo en la escuela para que tú puedas sostener a tu familia. ¿Ves por qué tienes que estudiar ahora? Es por eso, no porque a mí me da la gana, que te quiero hacer la vida imposible, que te mando a la escuela porque no te soporto. No, es que tienes que aprender para formarte, porque vas a formar una familia.
¿Y por qué me disciplinas? Porque yo quiero enseñarte buenos hábitos. Porque mañana tú vas a educar hijos. Y si tú aprendes mal, va a enseñar mal. Y va a tener muchos problemas, hijo. Enséñale principios, valores, no formas religiosas. No vaya, ¿por qué? Porque me da la gana. Me da la gana. ¿Y por qué esto, mami? Porque yo soy su autoridad. Usted se calla ahí, no me conteste. Ya le dije. ¿Qué es eso? ¿Acaso Dios te dice así? Te lo dije, cállate. No, Dios te habla, toca, llama, vuelve, dice. Por favor. La repetición es la madre de la enseñanza. Pablo dice, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Persiste en la palabra, persiste en la palabra, persiste. Yo me hubiera suicidado, hubiera dado el ministerio si me llevo de pocos resultados. Pero yo no estoy aquí por resultado. Nosotros no predicamos por resultado. El resultado pertenece a Dios. Nosotros tenemos un deber, y es predicar la justicia, predicar la madurez, predicar la vida del reino, para que la gente llegue a ser idónea, apta, para enteramente instruida para toda buena obra. Hay que ejercitarlos en la disciplina del Señor. Hermanos, dejemos ya lo que es de niños. Pablo llama a niños a los que andan en la carne. Un niño, no importa la edad, si vive en el espíritu. Porque miren, un niño, la referencia, usted a los niños lo quiere llegar, usted quiere que el niño llegue a ser adulto. Usted lo lleva a ser adulto. Nosotros, los predicadores o los maestros de la palabra, los padres espirituales, lo que queremos es que tú llegues a ser como Dios. Adulto en el lenguaje espiritual es ser como Dios. Ser maduro. No es que te estés repitiendo lo mismo. Dale, que dale, que dale, que dale. Y los detalles, y los detalles, y los detalles. No. El Nuevo Testamento es espíritu. No son letras, no son formas. Es espíritu. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Capto, amados. Madurez. ¿Por qué me detengo tanto tiempo hablando de la justicia? Porque quiero que usted entienda que todo lo que usted hace que es bueno es justicia y agrada a Dios. Justicia con el hijo, justicia con la esposa, justicia con el compañero de trabajo. Esa es la vida cristiana. Cuando yo voy a murmurar, que somos muy dados a criticar a los demás, el Espíritu me redarguye, me dice, estás hablando lo que no sabes. ¿Acaso tú conoces la vida de esa persona para saber por qué actúa así? Ay, Señor, perdóname. Me estás reprendiendo mi injusticia. Y me pasa constantemente. Soy humano. Ahí tengo el Espíritu Santo, tengo la palabra. Por eso venimos y nos sentamos aquí, la palabra nos redarguye. Escúchenme, amados, cada tema de la Biblia tiene un contexto. Yo no estoy criticando eso, estoy criticando que porque hay que hablarnos de cada uno de los detalles, cuando en realidad tenemos que aprender esencia. Esencia. Yo puse el ejemplo del hogar, pero puede ser aplicado a todo, amados, a todo. Ser cristianos en la casa, ser maduros en la relación familiar, como con todos los hermanos. ¿Por qué somos susceptibles? ¿Cuántas enseñanzas acerca? Y se los digo una y mil veces. Escúchenme, el peor enemigo de la madurez son las emociones. Si usted no lo ha aprendido, dígale a Dios que se lo revele. Las emociones. Porque las emociones es Adán metido en ti. Las emociones es el niño mimado metido en ti. Por eso resiste la palabra, el consejo. O sea, ¿quién no se deprime cuando lo reprenden? ¿Quién no se deprime cuando halagan al de al lado y de mí no dicen nada bueno y omiten?
¿Quién no se siente? Porque me están comparando con fulano, ahí están diciendo cosas buenas y de mí no dicen nada. Y usted siente como una depresión. Porque no me dijeron nada a mí. ¿Será porque yo no estoy actuando bien? Y usted no duerme en la noche deprimido. ¿Por qué el pastor o quien fue que dijo? Habló de fulano, mi compañero, que canta mejor que yo, que predica mejor que yo, que sirve mejor que yo. ¿Y por qué no me mencionó a mí? Usted se deprime. Esas son las emociones. Usted está pensando en su persona, necesita una aprobación, unos cuantos aplausos. Entonces usted se va a su cama y no puede dormir. Yo no le juzgo porque no puede dormir, porque es que usted se cuida demasiado, más que un gato boca arriba. Y yo también, yo estoy hablando de mí, somos emocionales todos. Y usted está que no duerme en la noche porque no me saludaron, porque no me dieron. Esos son emociones. Si usted es maduro, dice que me importa que si están hablando bien de mi hermano, gloria a Dios, ese es mi hermano, es carne de mi carne, huesos de mis huesos, somos el mismo cuerpo, pertenecemos al mismo equipo. Él fue el que dio el gol, bendito sea Dios, ganamos y punto, se acabó. Lo honro a mi hermano. Y usted está contrarrestando esa emoción negativa, paralizante. Me señalaron un error, se me acabó el mundo. Ahí te dice, ay, pastor, cuando llegaba Samuel a la casa de Eli, viene con paz, viene con paz. Pastor, trátelo bien, no le diga cosas fuertes. ¿Y cuando van a madurar? Dígame todo lo que sea fuerte. Yo no le voy a decir que no me voy a afectar, me voy deprimido, puede ser que dure 3 noches sin dormir. Yo también tengo emociones, pero comienzo a batallar con no. Te va de ahí, porque te tiene que ir de ahí, Y Radamés, deja tus emociones. Y tú sabes que el espíritu no es eso. Si están honrando a fulano más que a ti, glorifica al Señor. Glorifica al Señor porque ese es tu hermano. Prefiéranse en honra los unos a los otros. Amén. Yo no estoy diciendo que no se siente. Yo también tengo emociones, se siente. El asunto es que usted se madure. Eso no es amor, eso no es espíritu, eso es carne, eso son emociones. Habla, que tu siervo oye. Repréndeme y disciplíname, porque yo sé que voy a participar de tu santidad y de tu justicia. Amén. No es que me están golpeando, no te están golpeando, te están bendiciendo. La corrección es bendición, porque te está educando Dios en la vida del espíritu, en la vida de la madurez y de la justicia de Dios. Hermanos, las emociones no nos dejan crecer. Pasaron 10 años con la esposa, 3 meses, 2 meses en una situación allá, y vuelve a los recuerdos. Y vuelve con que ratoncito salió de ahí, y que ratoncito salió de ahí. Importa si salió de allí o salió de acá. Otra vez con la misma cosa. Ya olvídate de eso, ya. Tanto sentimentalismo, tantas cosas, ya. Pero pastor, es que me siento deprimido por eso. Pues crucifica tu carne con sus deseos. Si me vieran luchando contra las emociones, se ríen ahí golpeando todo el tiempo, Tú vas a estar ahí hasta que tenga la paz de Dios. La Biblia dice, Pablo habla de 2 tipos de tristezas. La tristeza de la carne, la tristeza que te lleva a arrepentimiento. Esa la quiero yo, la que me lleva a arrepentimiento. No la que me mima, no la que grita. Amén, mis amados. El tiempo se acabó. Dale un aplauso al Señor. Amados, no estoy hablando como el hermano, como el pastor Francisco, que dice, yo no estoy enojado. No estoy enojado, estoy convencido. Yo soy humano y nada humano me es ajeno. Tengo las mismas luchas que tú tienes, las mismas con las emociones, conmigo mismo. Yo le declaré la guerra al viejo hombre. Está declarada la guerra. No lo voy a justificar. No me voy a poner de abogado de la carne. Yo soy abogado de la justicia de Dios. De lo bueno, de lo noble, de lo justo, de lo digno, lo que tiene renombre, lo que glorifica a Dios, lo que añade gloria a su alabanza. ¡Aleluya! Amén. Aleluya, vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor.
Enséñanos que el reino de Dios es madurez, que el reino de Dios es justicia, que el reino de Dios es tu manera de pensar. Dios mío, es tu camino. Y que todo lo que hacemos que sea bueno, que tenga armonía con tu carácter, naturaleza, de acuerdo a tu obediencia, es justicia. Ayúdanos a ser maduros, que no tengamos, como dice Hebreos ahí, que no estén repitiendo lo mismo constantemente, sino que seamos maestros, que vayamos donde otros, porque ya somos adultos y hemos pasado el examen de la justicia. Por favor, Dios, graba esta palabra en nosotros, Señor. Llévanos a los efectos, no tanto a las causas, no a los efectos. Por amor a tu nombre, Señor. Gracias por hablarnos, por tener misericordia de nosotros, Señor. Yo oro por ti, mi hermano, con todo mi corazón. Pido al Señor que tome esta palabra, la convierta en vida para ti. En el nombre bendito de Jesús. Que todo lo que Él quiso hacer en nosotros también lo haga en ti a través de esta palabra. Y te forme un hombre justo, una mujer justa, madura, apta, idónea para toda buena obra. Que Dios se pueda glorificar a través de tu forma de vivir. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.